freestyle? No, yo acá no, claramente no sé, no soy la experta para eso. Nos acompaña Nelson Rodríguez, musicólogo de precisamente su área de investigación. Nelson, un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, como tú dices, en mi área de investigación, yo actualmente estoy haciendo una tesis sobre freestyle aquí en Concepción. Entonces, como un tema que me acomoda mucho hablar y tengo harto como que decir entre comillas, pero es un tema amplio. Entonces, claro, es también interesante por ese lado. Sí, porque queremos conocer también los inicios. Uno tiene esa noción de Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito, ir desmitificando en torno a esto y cómo ha ido evolucionando, porque, claro, ahí ya te voy a preguntar respecto a lo que está pasando en materia de nuestra zona, pero como en lo macro. Claro, cuando se habla de freestyle, como tú dices, es una manifestación de lo que es rap, hip hop, y obviamente tiene su raíz en lo que es Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York y algunos barrios como de la periferia de Nueva York, el Bronx, Queens, Brooklyn, y es una forma de, más allá de hablar de un género en sí, un género musical que es consumible a partir de canciones, álbumes, ¿ya? Es más bien como una práctica musical que hoy en día está en boga porque de alguna u otra manera se ha adaptado a los nuevos tiempos de consumo de la música a partir de la digitalización de la música. Entonces tiene esa raíz en Estados Unidos, pero se ha ido como adaptando a otros contextos, como por ejemplo el contexto chileno y obviamente también al contexto local acá, que sería la ciudad de Concepción. Y con respecto al freestyle en cuanto a su origen, acá estamos viendo una canción de rap, pero precisamente alude a una forma que, explicarlo como en términos sencillos, entre el freestyle y el rap son básicamente lo mismo, ¿ya? Desde un punto de vista estético, ambos apelan a lo que es la palabra hablada, el spoken word que se llama, y es un estilo de canto en la cual los raperos en sí, más que la sensación de cantar, es como la sensación de estar recitando, ¿ya? De desahogarse, así como... Sí, no, pero en el sentido de que no se entonan notas, generalmente no se genera una melodía a través del canto, sino que es una o dos notas, entonces da la sensación de que la persona no está cantando, sino que está recitando o hablando. Claro. No es necesario tener ahí una voz perfecta. Claro, entonces precisamente desde ese punto de vista el rap no requiere de alguien que genere notas altas o graves. Y lo otro tiene que ver con lo que es la base musical, lo que se llama el beat, que va, que en términos sencillos es como ir repitiendo una pequeña frase y eso se va repitiendo todo el rato, lo que se llama el loop, y eso se genera una base de hip hop. Y entre el rap y el freestyle la única diferencia es que el rap es una especie de, se declara una letra, algo, un producto, una letra de una canción, y el freestyle es algo espontáneo que se va generando en el mismo momento, entonces y es improvisado. Entonces esa es la gran diferencia en lo que es rap y freestyle. Y desde siempre, desde los inicios del hip hop en Estados Unidos, el freestyle ha sido la forma predilecta de generar canciones de rap. Por ejemplo, los raperos improvisan, tienen una base musical y van improvisando, van generando letras y van escribiendo. Eso es como un paso previo. Entonces, todo rapero, todo hip hopero tiene que pasar por lo que es la práctica del freestyle, porque es como la forma más inmediata de crear canciones de rap. Sí, o sea, uno puede llevarlo dentro de lo cotidiano en el transporte público, típico que se sube algún chico. He visto algunas chicas también con su parlantito, te pide alguna palabra y claro, ahí a lo que salga nomás. Claro, eso es como ya llevarlo a un ámbito más, como tú dices, cotidiano, el llevar una práctica a lo que se conoce en el mundo anglo como busking, que es como hacer música por dinero, Sí. una especie de trabajo, y acá en la zona, o sea, en Concepción tenemos una extensa trayectoria de músicos haciendo, por ejemplo, en el Paseo Peatonal, Icónico. claro, en lo que es La Diagonal, en los tribunales, ahí siempre están estos músicos que hacen busking. Bueno, pero volviendo a lo que es como los orígenes del freestyle. Estamos hablando de los 80 acá aproximadamente. Sí, bueno, finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando el freestyle ya se empieza como a
como a escindir de lo que es el rap. El rap ya empieza a surgir como un género musical, se empiezan a grabar los grupos, ¿ya? Y el freestyle queda más bien como una práctica informal del propio hip hop, del movimiento hip hop. Y es la forma, por ejemplo, de socializar predilecta entre los hip hoperos, por lo menos en Estados Unidos en esa época, donde se juntan las comunidades y se ponen a freestylear y algunos más que otros, según sus intereses, forman bandas y esos mismos freestyle los van escribiendo y generan canciones. Y eso se relaciona. Y después, ¿cómo llega aquí como a contextos diferentes de lo que es Estados Unidos, precisamente como lo que hablábamos la última vez que nos vimos a través de películas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí salía una imagen sobre Notorious B.I.G., que muchos raperos afamados de la escena norteamericana pasaron por el freestyle. Se hicieron primero un nombre a través como competidores de batallas de rap y luego ahí dieron como el salto a la música ya más como género musical. Nelson, igual en torno a esto y haciendo esta distinción entre el rap, freestyle, que en algún momento lo hemos abordado en otras conversaciones sobre el K-pop, que es como que engloba también desde la vestimenta, desde todo, o sea, no es solamente como desde lo musical o la letra, es como un estilo de vida, hay como otros conceptos dentro de esto de lo urbano. Sí, bueno, el freestyle en sí se relaciona mucho a lo urbano, como tú dices, porque su principal punto de práctica es la calle, ¿ya? Porque son los parques. Entonces, de ahí empieza, generalmente con el hip hop se empieza a hablar de música urbana porque es un tipo de práctica musical que está como está metida mucho en el espacio público. Y a partir de ahí, de su desarrollo en el espacio público, es cuando se van generando estos códigos que tú dices. Y dentro de la marginalidad también. Dentro de la marginalidad también, porque estamos hablando de por ejemplo, un tipo de quienes dieron inicio al hip hop en Estados Unidos, eran sujetos marginales, ¿ya? Jóvenes marginales, valga la redundancia, de barrios marginales como el Bronx, como yo te mencionaba, y ellos dieron como inicio a esta cultura, y entonces también ellos tienen que ir poniendo su estampa marginal, entre comillas, porque tampoco es algo que es parte de su esencia, y lo llevan también a sus códigos de vestimenta, de hablar, y en general cómo se construyen las comunidades musicales. Y dentro musicales. de esto también barrios que uno relaciona inmediatamente con afrodescendiente, dentro de lo que significa también la cultura occidental en ese sentido. Por eso asumo que genera esta masificación a nivel mundial, porque de una u otra manera en todas partes está el grupo marginal, el grupo que se siente un poquito más fuera de la norma, y que mediante las letras también va exponiendo eso. Sí, o sea, más que con las letras, bueno, esa es como una teoría propia, pero yo creo que tiene que ver con esta experiencia más estética de lo marginal, como el sentirse representado a través quizás desde el discurso, pero no tanto el letrístico, porque, por ejemplo, cuando llega el hip hop a Chile, hay una identificación muy grande con lo que es entre los jóvenes chilenos marginales y el hip hop estadounidense, pero cuando yo he hecho entrevistas a los pioneros me decían de que nosotros no entendíamos nada de las letras, pero de alguna u otra forma generábamos esa sintonía, y eso va en la línea de lo que tú dices, del código estético, de la vestimenta, de cómo hablar, la parada, entre comillas, como casi gangsteril. A ver, si lo llevamos, por ejemplo, no sé, veo esto y me acuerdo del GTA. Claro, como sí. El grupito que está en la esquina. Y yo creo que en cualquier barrio está el grupito que está en la esquina. Sí. Como que los cabros de la época como adolescentes que están buscando identidad también. Bueno, y después sí. Y eso trasciende las épocas, porque claro, estamos acá en los años 70, finales de los 70, y tú hablas del GTA que es de los 2000, sí, pues. Bueno, y 2010 y tantos, y es la experiencia de juntarse en la calle con los amigos, en el barrio, es algo transversal. Callejear. Callejear es algo propio de la juventud, de la posguerra, desde la segunda mitad del siglo XX hacia ahora es una... Y para nosotros de la vuelta de la democracia también. Claro, y también, aun cuando el hip hop llega a Chile en tiempos de dictadura militar, estaba ya de alguna otra forma,
faltaba la asociación a través de pares en el espacio público. Entonces, ahí es cuando se genera esta como confluencia entre este lenguaje y esta práctica musical como de barrio, y yo me siento identificado y también me gustaría hacerla. Y además un lenguaje muy simple porque, como hablábamos al principio, el lenguaje del hip hop no necesitas tú, por ejemplo, cantar en sí, necesitas simplemente atreverse. Claro, atreverse y ir improvisando. A lo mejor ahí está mi futuro musical. Claro. Bueno, aquí vemos a Biggie, él es un rapero estadounidense que también es famoso porque su música, bueno, en su momento generó muchas ventas, pero él estuvo involucrado junto con Tupac en una especie de rencillas entre las costas este y oeste en Estados Unidos en los años 90, y al final terminó como en los asesinatos de los dos raperos. Y lo llamativo de Biggie es que él, al igual como Eminem, ¿ya? Él tuvo sus orígenes como freestyler, como batallador. O sea, todos los raperos lo tienen, pero él sí tenía como una fama en su barrio de ser un freestyler muy bueno. Y este es un registro en el cual aparece freestyleando, y a partir de él se fue haciendo como una fama y llegó hasta como al estrellato de la música del rap estadounidense en su época. Y Eminem, ya que lo mencionabas, hablaríamos como de ellos, entre comillas, pioneros, referentes también para estas futuras generaciones, y haciendo la bajada, por ejemplo, a los pioneros que tenemos acá en nuestro país. Sí, yo creo que más que pioneros, el caso de Biggie y de Eminem tiene que ver con traer el formato de freestyle a nuestro país ya como un producto de consumo. Ya no solamente como una práctica informal de la música, sino ya que algo que se puede generar a través de un producto musical, y que sienta las bases para lo que viene después con el auge de las batallas de rap post-2005 hacia el tiempo presente. Y como yo mencionaba la última vez que nos vimos y repasamos películas de músicos biográficas, el caso de Eminem, o sea, de esta película que es 8 Mile, es importante porque puso, volviendo al tema estético, puso lo estético, los códigos y la performance en sí de las batallas de rap, la puso acá en Chile, bueno, a nivel mundial, cuando se desconocían de que el freestyle podía tener este formato de batalla. O sea, se sabía como no sé, en algunas películas ochenteras se veían algunas batallas de rap, pero más batallas de breakdance, pero aquí fue ya algo como que explotó a partir de esta película. Sí, y en ese sentido como que breakdance, pero como que otros estilos permite esa libertad también dentro de lo simple, del parlante quizá, o a veces ni siquiera el parlante, tener como la entonación y darle ahí con esa competencia. ¿Por qué? A veces me preguntan por qué el hip hop logra trascender las generaciones como un tipo de música juvenil. Sí. Y no ha experimentado, por ejemplo, hablando del rock, un proceso de envejecimiento con respecto a las audiencias, ¿ya? Claro. Básicamente hoy día hablar de rock igual es algo que no pega tanto entre la juventud, y precisamente tiene que ver porque el rap en sí es un género musical o una práctica musical que tú no necesitas mucho para hacerla, ¿ya? Económica. Claro, económica en cuanto a capital cultural, ¿ya? O sea, no es necesario que sepas cantar, ser un gran cantante, ni tampoco es necesario que tú sepas tocar un instrumento, que ya de por sí tocar un instrumento es una tarea, o sea, tienes que aprender, tienes que dedicar tiempo. Hay que tener constancia. Y hay que tener dinero también, porque si comprarte una guitarra eléctrica o una batería necesitas dinero. Y está todo caro lo que ahora se llama capital material y capital cultural. Sí. Y en cambio, como tú lo dices, el freestyle o el rap se apoya de lo que es música envasada, tu parlante y tus ganas, no es necesario que sepas cantar, y a partir de ahí, por eso yo doy cuenta de que es un lenguaje que se mantiene con el tiempo como entre los jóvenes, porque los jóvenes quizás son menos, los adolescentes y los jóvenes son más reacios a embarcarse en un aprendizaje en un instrumento, pero con esto es más sencillo, es más fácil de hacer, es algo más disperso. Claro, más disperso. Dentro de igual de lo positivo y de las otras cosas que puede ir generando. Y Nelson, yo te preguntaba respecto también a los pioneros acá
en nuestro país? Tú señalabas dentro de tu investigación que estás realizando lo que podemos ver a nivel nacional, lo que podemos ver también a nivel local, porque claro, estos pueden ser referentes a nivel internacional y que nos sirven bastante como a todas las áreas, hay referentes a nivel internacional, pero lo que ha ido pasando también en nuestro país. Sí, bueno, la importancia de, volviendo a la película, pero cortito, es que, bueno, como te mencionaba, instaló la batalla de rap, y a partir de ahí se generó como una especie de boom de las batallas de rap en Chile, por ahí mediados del 2005, y quizás que explotó más este fenómeno sociomusical fue la injerencia de la marca de bebida energética Red Bull, que organizó un torneo y lo llevó como una especie de... La batalla de los gallos. Claro, la Red Bull Batalla de los Gallos llevó esto como a una esfera casi deportiva, o sea, dejando un poco de lado lo musical que siempre está presente, pero lo llevó casi como una especie de deporte y eso de alguna u otra manera pegó muy fuerte lo que es América Latina, ¿ya? No he profundizado en eso porque en otras partes del mundo quizás a lo mejor las batallas de rap o batallas de gallos no son tan potentes como en América Latina, pero algo pasa de que quizás a lo mejor tenemos esa tradición de la paya, no sé, puede ser ese gusto por la rima y esto llevó a una batalla de gallo en francés. No, pero Francia tiene muy buen, o sea, una trayectoria muy grande en cuanto a hip hop y también he visto que hacen batallas, pero no al nivel de que América Latina, en Europa. Entre Europa y América Latina hay un abismo, se podría decir, de una diferencia muy grande en cuanto a que gusta este tipo de formato, más allá de que, por ejemplo, en Europa se consume mucho rap en cuanto a canción, en lo que es el formato tradicional, el álbum, el rapero que va a hacer un concierto, una tocata, y acá está pegando mucho este fenómeno, y como te mencionaba, es como del 2005 y ha ido de a poquitito como adquiriendo más auge, ¿ya? Este es del año 2015 el evento, la final nacional, y fue aquí en el Parque Bicentenario, Parque Ecuador, por ahí entre el Parque Ecuador me parece, sí. Sí, y unas cosas, unos árboles. Claro, y en Concepción, como ciudad grande, que está que siempre está como muy actualizada con las últimas tendencias, ha pegado mucho y como tú decías, podemos observar muchas competencias de batallas de rap en el mismo Parque Ecuador, de forma más espontánea y dentro de espontánea. Bueno, se organizan ellos, los chicos y las chicas que hacen. En tribunales. Los tribunales se están haciendo harto. Bueno, los tribunales que en Conce históricamente ha sido como el punto de reunión de los breakers, de los que hacen breakdance, ¿ya? Y el breakdance en sí en los tribunales ha ido como un poco cediendo al paso del freestyle, de la batalla de rap. Yo en conversación con bailarines de breakdance estamos bailando acá en la U. Sí, en la biblioteca, porque... claro. Y en química también. Claro, en química también bailan. Y lo que es los tribunales se está más pegando lo que son las batallas de rap. Y estos chicos se asocian y generan torneos, llega mucha gente y de repente algún torneo, como se entre comillas, desaparece y surge otro y está, no solamente aquí en el centro de Concepción, sino en toda la intercomuna, en Talcahuano, en San Pedro, en Lota, en Coronel, se están haciendo muchas batallas. Yo creo que responde a este auge que de alguna u otra manera se ha mantenido por el largo tiempo. O sea, ya lleva más de 15 años y sigue en su auge comercial y mediático. Quizás por ahí se podría decir de por qué se mantiene. Yo creo que se debe porque es un formato que es como fácil, rápido de consumir, es la rima fácil entre comillas, y el rap en sí, entre canción, el álbum, es como un poco más, no sé si difícil de consumir, pero los jóvenes hoy en día tienen... Hay que digerirlo de otra manera. Claro, tienen eso como más rápido, necesitan un consumo más rápido de la música. A mí me llama mucho la atención de que estos torneos aglutinan mucha gente también a través de redes sociales. Han hecho muy buen uso de lo que son las tecnologías, el mundo virtual, para dar a conocer la práctica en sí, para generar más impacto.
entre los jóvenes, entre niños también. Entonces, desde ese sentido... Y las marcas también se han ido sumando, Claro, porque hay una cosa que a lo mejor la motivación de los jóvenes en general, pero las marcas, bueno, tú señalabas, hay una bebida energética que se apropia de esto prácticamente y genera esto ya más televisado, con un poquito más de tecnología de lo profesional y termina siendo tendencia en Twitter Sí. y abarcando más público. Y no solamente eso, las marcas llevando el auspicio hacia los propios torneos, sino que también generan el auspicio a los mismos batalladores. Sí. Los batalladores, por ejemplo, acá tenemos el caso de Joker, que es un rapero, un freestyler de Hualpén, que está ¿Ya? como muy arriba dentro del auge de las batallas, y él ahora aparece en comerciales o sea, los auspicia de Falabella y otras Mira. la propia Red Bull. Entonces genera como la profesionalización de la actividad, el cómo la empresa privada está viendo este nicho de consumo adolescente juvenil. Bueno, este rapero también es de la zona, Acertijo, y también una vez que logran llegar a estos grandes Mira el nombre. torneos. Claro, Dentro eso es lo del- que en el mundo del hip hop es muy importante lo que es los apodos. Ellos Sí. se hacen llamar por su apodo y ellos llegan a algún punto de profesionalización de la música. Pueden vivir de la propia actividad generando, por ejemplo, auspicios de marcas o realizando exhibiciones pagadas en torneos importantes. Entonces es un fenómeno como muy que entrega otra perspectiva de la música, o más bien cómo la música ha cambiado, el panorama de la música en el mundo ha cambiado, porque antes teníamos lo que suenan las bandas, los cantantes, ahora tenemos otras formas de consumo de la música, que es como casi deporte, etc. Y la performance que hacen además, porque una cosa es lo que señalábamos de lo cotidiano que uno puede en el transporte público, que al final el chico con su parlante firmadito ahí ya quizá una movida de manos, pero acá es un juego de provocación, de acercarse al otro, Claro, ocupan el espacio, está ahí el que está presentando como un árbitro ahí como que a ver hasta Eso es dónde lo que, llegamos. o sea, como árbitro es lo que se llama host, que va como exacerbando los antagonismos como para darle más Digo, oh, dijo claro, eso. como para darle más picardía al enfrentamiento y varios estudios que han analizado lo que es la performance de batalla de rap, el lenguaje no verbal es muy importante, Sí, po. claro, porque Te entrega más, parece. entrega incluso más, y las inflexiones del habla también, Rodamiento. en cómo en ciertos puntos tú, por ejemplo, cuando vas a finalizar la rima, grita o hace uso del espacio como una especie de, bueno, como gallos, o sea, Sí, es como una, de ahí viene. es como una analogía de lo que es el enfrentamiento de gallos, de querer ser, de demostrar, como se dice, más pachorra. Oye, y hablando de gallos, gallas. Sí, hay varias, pero bueno, esto también es otro problema de la cultura del hip hop en sí, de que la participación de mujeres es un tanto reducida. Bueno, aquí en Concepción incluso hay una vez un torneo exclusivo de batalladoras que se llamó Suyay Free. Están un poco inactivas, pero hay hay presencia. Es un tema porque, claro, con las batalladoras que yo he entrevistado, ellas me mencionan de que no son muchas, ellas lo justifican porque igual es un lenguaje un poco a veces como subido de tono, entonces se sienten intimidad porque además las audiencias de las batallas son siempre hombres, entonces es como... Y responde también a lo que es la cultura del hip hop, que también es una cultura en sí machista. Lleva el lenguaje, un lenguaje machista, incluso a veces también xenófobo. Quizás acá no tanto, ya, porque claro, hay otro contexto, otro devenir, pero... Pero esto también ha ido evolucionando, de acuerdo Ha ido al inicio de lo que evolucionando. tenemos ahora. Sí, bueno, hay torneos como la FMS o la propia Red Bull que han ido implementando ciertos formatos de competición para ir, por ejemplo, no dándole puntaje a quien dicen, por ejemplo, una rima sexista, ¿ya? Ah, O una claro. rima machista. Han ido tratando de ir quitando ese, como se dice, como la rima fácil para generar
para dejar como en vergüenza al oponente. Y los mismos raperos en sí se han ido dando cuenta de que eso tampoco está funcionando porque la sociedad está cambiando. Entonces, entre ellos mismos también cuando alguien genera un tipo de rima de ese calibre, entre ellos mismos como que se castigan, entonces o es mal visto, es como algo que no debe ser, ya está como desterrándose de a poco de lo que es la escena de la batalla de gallos, por lo menos aquí en Chile. En otras partes no sé cómo estará, pero ha ido como evolucionando, como tú lo dices. Sí, interesante temática, ir conociendo un poquito respecto también de este freestyle, de las batallas. Y lo que significa también, como tú señalabas, esto que se mantiene en un grupo etario, aunque acá no te voy a decir cómo está el director, es fan de esto. Bueno. Y eso que ya claro, podrían ser sus nietos. Sí, pero a lo que voy es que, claro, un grupo etario un poco mayor pueden consumirlo o hacerlo, pero generalmente las personas que están como en la palestra, como en el mainstream, generalmente son adolescentes jóvenes, entonces da la sensación de que es algo de un consumo más, una cultura musical más juvenil. Sí, hay para todos, o sea, claro, que tiene hasta su fan club. No vamos a entrar en detalle. Nelson Rodríguez, un gustazo que nos hayas podido acompañar y acá haciendo también, abriendo un poquito más la mente respecto a otras disciplinas. Gracias por la invitación. Este es muy